2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola, hola, ¿cómo están, chicos? Les saluda el profesor Víctor Hugo Tarquino Peralta, docente de la asignatura de Ciencias Sociales. El día de hoy estaremos analizando los sindicatos obreros y campesinos en Bolivia. ¡Comencemos! Muy bien, comencemos el tema entonces. Para comenzar este interesante tema, vamos a ir al origen de lo que es el concepto acerca del sindicato. Vamos a indicar que sindicato proviene del latín síndicos y del griego síndicos, que significa sin, significa con, y dique, que significa justicia. Por lo tanto, el sindicato es la búsqueda de la justicia. Pero a la vez tenemos que ir avanzando y desarrollando también el entendimiento de lo que es el sindicalismo. ¿Qué entendemos por el sindicalismo? El sindicalismo es una ideología que introduce bases para la defensa de los intereses de los trabajadores asalariados principalmente. También podemos decir en esta parte que el sindicato es una persona jurídica. Muy importante esa situación. A un sindicato se le considera una persona jurídica con derechos y obligaciones como cualquier persona natural en la vida civil. Ahora, vamos a analizar los antecedentes históricos de los sindicatos obreros. Vamos a decir que los sindicatos obreros tienen origen en la minería extractiva del estaño. Como ustedes recordarán, anteriormente hemos analizado acerca de la minería del estaño, de los varones del estaño. Y ahora estamos justamente viendo que el origen de los sindicatos se remonta a este tiempo, ¿no? De los trabajadores obreros. Pero también están los trabajadores ferroviarios. Todo esto se ha producido a principios del siglo XIX. Pero vamos yendo más adelante. Vamos a hablar ahora acerca del sindicato mixto de trabajadores de la mina de Huanuni, ¿no? Es uno de los sindicatos de mayor trascendencia histórica en Bolivia. Desde que Simón Patiño ha tomado esta mina, pues bueno, tenemos nosotros conocimiento de que este sindicato se va a formar justamente para defender los derechos frente a Simón Patiño. Y vamos a decir que a finales del siglo XIX se han denunciado abusos por parte de la empresa de Simón Patiño. Pero continuemos también. El año de 1919, desde el 13 hasta el 17 de noviembre, se sostuvieron una heroica defensa de los trabajadores de Huanuni que culminó con la conquista de las 8 horas de trabajo. Es muy importante señalar esa situación. Gracias a esa lucha de los obreros mineros en la mina de Huanuni, hoy en día se respetan las 8 horas de trabajo. Pero también ahora es menester hablar acerca de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, que fue creada el 11 de junio de 1944. La fundación de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia se da el 11 de junio, como ya lo hemos dicho, en el distrito minero de Huanuni, en consecuencia de un periodo de lucha por mejores condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores mineros. Es muy importante señalar esta situación. Esta organización, este sindicato tiene la función de la Organización Sindical Nacional de los Trabajadores de la Minería Privada. Esto ha sido, como hemos analizado ya en un anterior tema, el antecedente de la nacionalización de las minas. Es decir, este sindicato ha dado origen, ha sido el inicio, el principio de lo que va a llamarse más adelante la nacionalización de las minas en el periodo de la Revolución de 1952. Pero ahora analicemos. Otro dato muy importante en este tema es la tesis de Pulacayo. La tesis de Pulacayo, que es una posición que toma el sector minero el 8 de noviembre de 1946 en la localidad de Pulacayo, en Potosí. Estamos hablando que es la directriz principal para toda la lucha minera, de la clase minera, que en el país, que también se ha sumado a esta lucha también la clase campesina. Muy importante conocer esta situación. Una de las tareas del Congreso es precisar la dirección que iba tomando esta federación para conseguir las conquistas sociales que hoy en día podemos gozar todos nosotros, como son, por ejemplo, el voto universal, la nacionalización de las minas, la reforma agraria, el Código de Educación Boliviana, que han sido grandes aportes de este sector minero que hoy en día nosotros disfrutamos gracias a esa lucha.
Muy bien, pero también ahora hablemos acerca de la creación de la COP. La COP, que también es otro sindicato, es el ente mayor de todos los sindicatos que tenemos en Bolivia, que aglutina a todos los sindicatos de Bolivia. Pues bueno, se creó el 17 de abril de 1952, principalmente para defender los intereses de todo el sector obrero y campesino. Pero vamos más allá, ahora vamos a ver acerca de lo que son los sindicatos agrarios. Como ustedes saben también, en capítulos anteriores hemos visto la problemática de la tierra. Principalmente a partir de la tenencia de la tierra y la propiedad de la tierra se van a empezar a generar los primeros sindicatos en Bolivia. Nos vamos a remontar a estos sindicatos y vamos a indicar que se forman luego de la Guerra del Chaco. Estamos hablando de aquella Guerra del Chaco que se produce entre los años de 1932 a 1935, que enfrenta a Bolivia y a Paraguay. Pero veamos también un poco más sobre lo que es un sindicato agrario. Vamos a decir que es una organización productiva que está manejada por la comunidad para regular las relaciones internas y externas con las autoridades regionales. Ahora vamos también a hablar acerca de lo que es las características del sindicato, ¿no? El sindicato designa un tipo de asociación tradicional de las familias unificadas por obligaciones y derechos, que es muy importante señalar. Vamos ahora a hablar acerca del proceso de la formación de sindicatos agrarios en Bolivia, ¿no? Vamos a indicar, por ejemplo, que el año de 1936 se van a formar los primeros sindicatos. El año de 1953, por ejemplo, ya estamos hablando en el tiempo de la Revolución Nacional, que se va a producir lo que es la reforma agraria. En 1964 ya estamos hablando del tiempo de las dictaduras militares, que también hay un proceso de sindicalización de la clase agraria. Vamos a hablar de 1970, cuando ya aparece una tendencia ideológica política que es el catarismo. Vamos a hablar de 1985, cuando también se empiezan a dar los sindicatos agrarios luchando tal vez contra la derecha, ¿no? Los partidos de derecha. Y finalmente en 1996, cuando los sindicatos ya toman autonomía y se manejan solos para poder hacer una representación legítima. Vamos a indicar ahora acerca del primer sindicato, ¿no? El primer sindicato lo vamos a denominar Guasacalle, ¿no? Que se da el 3 de abril de 1936. Estamos hablando previo a lo que va a ser la Guerra del Chaco. Se forma en el departamento de Cochabamba, en la localidad de Clisa. Muy importante ese dato, reconocer y recordar. Ahora hablamos de la Confederación Nacional de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Luego de la Revolución de 1952 y desde el nuevo Ministerio de Asuntos Campesinos se impone la creación de los sindicatos agrarios. Acá ya estamos hablando acerca de la creación de la Confederación Nacional de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Ahora hablemos acerca de la Confederación Nacional de Colonizadores de Bolivia, que se da durante los gobiernos militares que tratan de manejar a través del pacto militar campesino a todo el conglomerado que vive fuera de las áreas urbanas. Estamos hablando en lo que es el área rural. Y es por eso muy importante también hablar acerca de la Confederación de Colonizadores de Bolivia, porque la clase militar prácticamente toma como argumento para tomar tierras y avasallar tierras, principalmente en el oriente boliviano. Ahora vamos a hablar de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la CSUTCB, que ha sido una organización, un sindicato tan importante en Bolivia, que a partir del año de 1979 ha tomado gran protagonismo en la política nacional, luchando justamente por la recuperación de las tierras avasalladas en los siglos anteriores. Estamos hablando de una lucha catarista, trotskista, que finalmente va a terminar con una organización bastante fuerte, muy reconocida en Bolivia. Y finalmente hablaremos de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia, Bartolina Sisa. Como hemos visto anteriormente, las mujeres han sido relegadas en nuestra historia y es bueno reconocer su participación, que a partir del año de 1977 ingresan al campo político como una organización sindical legítima que quiere recuperar los derechos de la mujer y también las tierras de la comunidad. Queremos agradecerles infinitamente por su tiempo y les invitamos a seguirse pasando en su casa bibliografía acerca del sindicalismo y de los sindicatos obreros y campesinos en Bolivia. Ha sido realmente agradable estar con todos ustedes detrás de sus pantallas. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. 2022
Año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.